Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a nuestra junta del 20 de febrero de 2024, junta de y para los californianos al combatir el cambio climático. Antes de comenzar, vean a su alrededor. Identifiquen las dos salidas más próximas. Si suena la alarma, tenemos que salir del edificio. Lleven sus efectos personales y busquen el letrero de salida. No usen elevadores. Si no pueden usar las escaleras, se le dirigirá a un vestíbulo protegido. Si tenemos que reubicarnos fuera del edificio, observen las señales de tránsito y tengan cuidado al cruzar. Ahora información sobre la traducción simultánea al español. El idioma no debe ser una barrera cuando queremos proteger el aire, tierra y agua. Estamos transmitiendo en inglés y en español. Haga clic en el banderín de la Junta Pública en calrecycle.ca.gov y seleccionen la transmisión del día de hoy. Si está asistiendo el día de hoy en persona, tenemos aparatos de traducción disponibles. Díganle al equipo que necesitan un aparato. Recording in progress. El primer punto en la agenda del día de hoy es el reporte de la directora Rachel McKee Wagner, que nos acompaña con actualización importante. Buenos días a todos que nos acompañan en persona y por vía remota. Es maravilloso estar con ustedes el día de hoy, 20 de febrero. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información muy importante en la agenda del día de hoy, así que no me voy a demorar. Pero lo más importante es que durante el fin de semana pensé que al comenzar nuestra agenda el día de hoy y al adentrarnos en el mes de febrero y marzo, que esta es la emisión más reciente del estado de los residuos y el reciclado del estado de California. Y al repasar la agenda el viernes, esta diapositiva se presentó y creo que es muy importante. Quiero que mis comentarios se centren en torno a esta diapositiva porque contiene mucha información que señala dónde lo hemos hecho bien y dónde tenemos que mejorar. Para mí, lo más sobresaliente es que los californianos seguimos generando 76 millones de toneladas de residuos al año 2022, que no fue una disminución del año 2021. Esto nos dice que todavía estamos generando mucho desperdicio, usando muchos materiales y que podríamos hacerlo mejor en cuanto a reducir el reciclado a lo largo de la cadena de suministros. Lo bueno es que CalRecycle, el gobernador y la legislatura nos dieron instrucciones de desarrollar el primer plan de cero residuos y estamos muy adelantados en el desarrollo del plan y trabajando con nuestro contratista Eccentric para derivar una política y un programa, recomendaciones para cero residuos. Y en el 2025 esperamos tener conversaciones con las partes interesadas para tratar de abocarnos a, creo que somos 40 millones de californianos y una tonelada y tres cuartos por cada californiano que se genera anualmente. Nuestro enfoque será tratar de reducir las 76 millones de toneladas, aproximarnos lo más posible al cero. Las buenas noticias son que estamos viendo que 25,8% de reciclado desde la fuente y también el poder reutilizar esto a manera de posta, etcétera. Esta semana, a cortesía de la AP, pudimos ver que estamos viendo un mejor trabajo en cuanto a la separación y el reciclado de material compostable y material orgánico. Obviamente no estamos donde tenemos que estar para poder cumplir con los objetivos de SB 1383, pero todo
Lo que nos informan las jurisdicciones locales es que están construyendo la infraestructura, ya tienen los sitios de recolección y lo más importante, los residentes de California están haciendo su parte para poder reducir y reciclar el material orgánico. Felicidades a todas las ciudades asociadas y también a nuestros socios de organizaciones no lucrativas y a los residentes de California por hacer su parte para reducir los residuos orgánicos y combatir el cambio climático. Lo último que quiero mencionar sobre la generación, reciclado, etcétera, es que este reporte es sobre el 2022 y ya estamos, no tenemos los datos del año pasado, sino el año antes, antepasado. Y hay mucho optimismo porque sabemos que los sistemas que incorporados para el reciclado y la reducción, y mi favorito, la- el programa de recuperación de alimentos comestibles, esto se agilizó en el 2023 y las jurisdicciones locales están estudiando y haciendo mejoras a su infraestructura de reciclado. Lo bueno para el 2024 es que estamos avanzando en la dirección correcta y que los californianos hacen su parte, que están buscando maneras de poder hacer mejoras adicionales y que la alianza entre los gobiernos estatales y locales y las ONGs es muy fuerte y cada vez más fuerte. Así que y las asociaciones no lucrativas, gracias a todos por hacer su parte. Esperamos que la agenda sea muy interesante el día de hoy. Gracias. Pueden encontrar el reporte del estado de reciclado y reducción en nuestro portal calrecycle.ca.gov. CalRecycle está implementando unas reformas históricas a la economía circular. La subdirectora de la economía circular, Zoe, nos acompaña con reporte. Buenos días. Fue un mes muy ocupado el mes pasado en cuanto al SB 54. Gracias a todos los que estuvieron presentes en la sesión de preguntas y respuestas más temprano este mes. Contestamos preguntas sobre la reglamentación en borrador y dimos un repaso general de la formulación de reglas. Les alentamos a que preparen sus comentarios para el periodo de comentario cuando iniciemos el proceso formal de formulación de regla. El Consejo Asesor de SB 54 tuvo su primera reunión este mes. Fuimos anfitriones de el primer proceso formal, la primera reunión, y fuimos anfitriones de la constitución del Consejo Asesor y la elección de un presidente. Información para juntas a futuro las dará. La Junta Asesor se distribuirá a través de la lista de correos. Finalmente, CalRecycle está trabajando con la Comunidad de Justicia Ambiental y las tribus nativoamericanas para mejorar su participación en la formulación de reglas y en la evaluación de necesidades. Gracias, Zoe. CalRecycle también tiene una sesión informativa sobre la caracterización de material en borrador bajo la ley 1383. La subdirectora de Desarrollo de Políticas y Análisis nos acompaña ahora con los puntos sobresalientes. Gracias, María. Buenos días a todos. SB 343 requiere que CalRecycle tenga programas de reciclado en el estado al proporcionar un estudio de materiales que se recoleccionan, se separan, se transportan y se clasifican por estas instalaciones. Vamos a ver un video de cómo es este proceso. ¿Es reciclable o no? California está eliminando la adivinanza, asegurándose que los productos que marcados como reciclables sean reciclables. Hay mucho malentendido en cuanto a lo que es reciclable. Hay que resolver la crisis de basura de un solo uso. Por eso promulgamos la ley de la verdad en el reciclado, con señalización como las flechitas circulares que muchas personas creen erradamente que quiere decir que el producto es reciclable. Nosotros tenemos que juntar y evaluar datos para determinar qué materiales están en el flujo de basura. Nosotros llevamos a cabo un estudio de estos datos desde el campo.
Hay material que no debería de estar aquí, así que todos estos datos se tienen que corregir para ver cuánto material de hecho se recicla. Estos datos ayudarán a que los productores y los distribuidores puedan etiquetar acertadamente sus productos para cumplir con las nuevas normas estrictas de reciclado y la verdad en el reciclado. Estas etiquetas permiten que los consumidores puedan reciclar y llevar a California a un futuro libre de basura en el futuro. Esperamos finalizar este reporte SB 343 y a más tarde, después de otro estudio en el 2027, tenemos que llevar a cabo un estudio cada 5 años después de esto. Ahora, CalRecycle está anunciando $109 millones en nuevos fondos para ayuda local. Esta es una parte de la economía circular, por lo que Zoe Heller nos anunciará los que recibieron fondos. Estamos muy contentos para anunciar que 109 millones van a ir a dar a 387 jurisdicciones para apoyar sus programas locales para mejorar su infraestructura en el rescate de alimentos. Esto incluye también cubos verdes para recolección de material para educación y difusión comunitaria, también inspecciones y aplicación de la ley y administración. Hoy hemos comprometido $487 millones al reciclado de material orgánico y también para recuperar alimentos en excedente conforme a SB 1383. Les recordamos que nuestra plática mensual sobre el 1383 será el 29 de febrero de la 1 a las 3 de la tarde, enfocándonos en planear para la capacidad de poder reciclar material orgánico y recuperación de alimentos comestibles. Nos pueden encontrar toda la información en nuestro portal en la página de CalRecycle. Ahora estamos anunciando la concesión de fondos para este programa de eh, hacer cumplir la ley sobre residuos. Vamos a ver primero un video corto sobre cómo este programa ayuda a las jurisdicciones locales. Llantas residuales que se queman durante meses hace necesario que nosotros sepamos cómo poder disponer de estas llantas. En todo el estado, los gobiernos locales están tratando de proteger a sus comunidades. Se deben almacenar correctamente para que sean menos peligro. $650,000 en fondos anuales. Nuestro programa cubre costos como administración del programa, equipo y viajes para apoyar el reciclado o en la supervisión de estos negocios locales. Cualquier instalación que genera llantas de residuo, ya sea en aeropuertos, campos de golf, talleres mecánicos, tienen que cumplir con la ley, tienen que llevar los registros correctos. Nos tomamos el tiempo para educar a los dueños de los negocios. Tenemos que llevar la cuenta de cuánta llanta sale, cuánta llanta entra para su reciclado. Esto ha ayudado a más de 30 comunidades para poder controlar su programa de inspección de llantas residuales. El hecho de que estamos haciendo las inspecciones ayuda mucho a nuestras comunidades, proteger a las comunidades, creando la confianza con negocios locales y avanzar en el futuro libre de residuos de California. Interese más sobre este programa en calrecycle.ca.gov/llantas residuales. Recibimos solicitudes de 30 solicitudes de diferentes ciudades, $5.8 millones. Pueden encontrar la liga de los subvencionados en la notificación pública que acompañó la agenda de hoy. Bueno, la ciudad de Oroville recibirá $171,000 para un programa. Oroville calcula que este programa podrá encargarse de 522 toneladas de ULTDA, el equivalente a 52,000 llantas. A la fecha, el programa de agregados derivados de llanta ha evitado que 45,000 toneladas vayan a dar a rellenos sanitarios para convertirlos en materiales para proyectos comunitarios. Y tenemos un cambio propuesto al programa de subvención. Este plan a 5 años asigna $1.25 millones para ayudar en el saneamiento local de llantas tiradas ilegalmente. Los gobiernos locales, distritos especiales y tribus que califican y autoridades de autoridad conjuntas, todos califican. Pretendemos modificar los criterios de clasificación para aumentar el costo por llanta a $10. La concesión de estas llantas se tienen que recibir, la solicitud para subvenciones se darán a conocer en marzo y
en abril será la fecha límite para presentar la solicitud de subvención. También estamos otorgando $10 millones a 14 solicitantes bajo el programa local de conversión, bajo el programa de SB 1013, con nueva inversión en las reformas en la ley sobre envases de botella, incluyendo SB 1013 y AB 179. Calvary Cycle está apoyando negocios de reciclado y programas de reciclado innovadores para que la redención sea más fácil para los consumidores. El programa de redención, el periodo para los solicitantes ya está abierto. Hay $40 millones disponibles en este programa que se dará para que los negocios tengan nuevas oportunidades y que los programas locales y los distribuidores puedan participar. La fecha límite para recibir la solicitud es 16 de abril. También anunciamos que el programa de desarrollo de fuerza laboral ya abrió. Hay $5 millones en subvención para poder apoyar el empleo y capacitación en la fuerza laboral que permita que los consumidores californianos puedan tener oportunidades para la redención de CRB. Los solicitantes tendrán que presentar su plan de desarrollo a más tardar el 5 de marzo. Bueno, vamos a tener un webinario sobre las nuevas oportunidades de financiamiento para apoyar el reciclado de envases de bebidas y la remanufactura en California. El financiamiento es parte de las reformas de la ley sobre envases que incluye la ampliación del programa de vinos y licores. Ah, Amy Cameron, la subdirectora, está disponible con algunos anuncios recientes. Calvary Cycle sigue su programa extenso de educación y difusión comunitaria para participantes nuevos y existentes. Nuestro siguiente webinario está programado para este viernes de 10 de la mañana a mediodía. Vamos a demostrar cómo es que los fabricantes y distribuidores de bebidas pueden usar el sistema en Internet de Calvary Cycle para poder reportar y pagar sus cuotas de procesamiento. También recolectamos y contestamos a preguntas. Estamos aprendiendo mucho porque ya tenemos cerca de 4 a 5 mil fabricantes de botellas para bebidas. Hay muchas preguntas singulares que quizás tengamos que investigar, por lo que tendremos que contestar a todas las preguntas y tener un método para contestar a las preguntas para el grupo en general. A la fecha, el departamento ha llevado a cabo 18 sesiones informativas para los centros de reciclado y para los procesadores certificados en enero para poder reiterar los requisitos del programa y contestar cualquier pregunta. Estas sesiones continuarán este mes con el siguiente webinario fijado para el 27 de febrero. El webinario comenzará a las 10 de la mañana, el webinario en inglés a la 1 de la tarde. Puede registrarse por internet para participar y para también participar en la lista de correos. Este mes Calvary Cycle también publicó el informe de certificación y registros y también el reporte trimestral de cumplimiento y aplicación de la ley. Hay una liga en la agenda del día de hoy. Un recordatorio rápido de cómo actualizamos el comentario, la manera en que se hacen los comentarios públicos. Queremos saber lo que usted piensa sobre los programas de reciclado y el proceso de disposición de basura. Vamos a tener la posibilidad de hacer un comentario en persona o remotamente usando su teléfono celular si es necesario. Hagan clic en el banderín de Calvary Cycle donde les darán instrucciones paso a paso. Contestaremos a estos comentarios públicos al finalizar la junta. Pueden acceder al portal a través de nuestro portal. El portal también está disponible en español. Ahora Calvary Cycle tiene que repasar y aprobar o desaprobar cualquier de gestión de residuos que merecen un repaso cada 5 años. Estos reportes son completos y analizan los documentos de planeación que pueden estar impactados por cambio en la demografía, capacidad de disposición, tráfico, financiamiento y programas de desviación de recursos. El condado de Napa presentó un informe a 5 años para su plan de gestión de residuos. No se necesita ninguna modificación en este momento. Ahora vamos a los permisos y exención de ciertas instalaciones de residuos sólidos en diferentes dependencias y jurisdicciones. Paulina Lawrence nos informará de estas solicitudes.
Proteger la salud de los californianos y su tierra, comida, aire y agua es un trabajo importante. Las dependencias locales y estatales desempeñan diferentes papeles para hacer cumplir nuestras normas ambientales. En California, las agencias de residuos sólidos procesan las solicitudes, emiten y hacen cumplir los permisos para instalaciones de residuos sólidos, incluyendo rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, instalaciones de composta u operaciones similares. CalRecycle tiene que verificar que los permisos cumplen con los requisitos estatales. Los permisos únicamente pueden abocarse a áreas que están dentro de la autoridad de las agencias de cumplimiento de la ley local y CalRecycle. Las exenciones de emergencia permiten cambios provisionales a los permisos de residuos sólidos en respuesta a desastres locales o estatales. Las agencias locales de cumplimiento de la ley pueden aprobar las exenciones que son válidas por hasta 120 días y se pueden ampliar. CalRecycle tiene que estudiar estas exenciones, pueden condicionarlas, limitarlas o darlas por terminado. Vean la liga para recibir mayor información. Para las instalaciones de llantas residuales, CalRecycle procesa solicitudes, las emite permisos y hace cumplir los permisos. Estos incluyen requisitos para asegurarse de que las llantas se almacenen y se procesen de una manera que reduce amenazas potenciales y también las amenazas de vectores como moscos. Para este mes, en cuanto al condado de Yolo, el 16 de enero de 2024, el departamento acordó con la dependencia local de aplicación de la ley y estuvo de acuerdo en que se modificara el permiso de residuos sólidos para el relleno sanitario central de Yolo County. Se necesitaba acción a más tardar 19 de enero de 2024 para el condado de Ventura. El 16 de enero de este año, el departamento estuvo de acuerdo con la agencia local y estuvo de acuerdo en que se modificara un permiso de residuos sólidos para Mountain View Organics Waste Processing Facility. Se tenía que tomar acción a más tardar el 3 de enero de este año. Para el condado de Orange, el 30 de enero de este año, el departamento estuvo de acuerdo con la agencia de aplicación de la ley local y estuvo de acuerdo en una modificación a su permiso de residuos sólidos para Madison Materials Inc. La acción tenía que tomarse a más tardar el 3 de febrero de este año. Para el condado de San Diego, el 7 de febrero de 2024, el departamento estuvo de acuerdo con la agencia de aplicación de la ley local y estuvo de acuerdo en una modificación de materiales compostables para Otay Landfill Composting Operation. La acción se tenía que tomar a más tardar el 10 de marzo de 2024. En la agenda de este mes para el condado de San Bernardino, el centro One Stop Landscape, este es un permiso para manejo de material compostable enmendado. La acción se tenía que tomar a más tardar 5 de abril 2024. El departamento también recibió varias exenciones de emergencia. Primero, Condado de San Diego, Fallbrook Recycling and Transfer Station, el 25 de enero de 2024, el Departamento de San Diego de Salud Ambiental, la dependencia local de aplicación de la ley concedió una exención de emergencia para aumentar el tonelaje diario permitido de 500 toneladas a 792 toneladas por día hasta mayo 20 de este año. Esto debido a las tormentas pluviales. También Condado de San Diego, Otay Landfill, 26 de enero 2024. El Departamento de Ambiental de Calidad y Salud Ambiental del Condado de San Diego concedió una exención provisional para aumentar el tonelaje diario de 6,700 toneladas a 8,700 toneladas al día y 35,000 toneladas a la semana hasta 47,000 toneladas por semana hasta el 25 de mayo de 2024, también como resultado de las tormentas pluviales. En la recuperación de recursos escondido en el condado de San Diego, el 15 de febrero de este año, el Departamento de Salud y Calidad Ambiental del condado concedió una exención de emergencia en cuanto al tonelaje permitido diario de 3,223 a 4,500 hasta el 14 de junio de este año. Esto debido a la emergencia que resultó de las tormentas pluviales de invierno. Para West Miramar, para el relleno sanitario ahí, el 28 de enero de 2024, la ciudad de San Diego, su servicio de
desarrollo de servicios y aplicación de la ley, se concedió una extensión de emergencia en cuanto al tipo de residuos que se aceptan hasta el 27 de mayo de este año debido a la emergencia que resultó de las tormentas pluviales. Para EDCO, la estación de recuperación y transferencia, el Ciudad de San Diego, el 29 de enero de este año, concedió una extensión de emergencia en cuanto a las horas de operación de 5 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, que sean de 5 a 10 de la noche, de lunes a domingo hasta el 28 de mayo, como resultado de la emergencia de las tormentas pluviales. Para Recyclable Landfill, el 29 de enero, la ciudad de San Diego, su Departamento de Servicios de Desarrollo, concedió una exención para incrementar el tonelaje diario permitido de 5,000 toneladas a 7,000 toneladas y el horario de 6 de la mañana a 4:30 de la tarde, a lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 de la tarde, sábados, incluyendo sábados y domingos. Este cambio hasta el 28 de mayo de este año como resultado de la tormenta pluvial. Para el condado de Los Ángeles, EDCO Recovery and Transfer Station, el 6 de febrero de 2024, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles concedió una exención de emergencia en cuanto al tonelaje diario permitido de 1,500 toneladas a 2,500 toneladas por día hasta el 6 de mayo de 2024, como resultado de la emergencia que resultó de las tormentas pluviales de invierno. Pueden encontrar más información sobre cualquiera de los puntos en la agenda del día de hoy si van al portal de CalRecycle y hacen clic en el banderín de juntas públicas que está arriba o la liga que está a la mitad de la página del portal. Ahora vamos a los comentarios públicos. Primero vamos a aceptar comentarios de las personas que están presentes el día de hoy en la sede en Sacramento. Después aceptaremos los comentarios de quienes participan por teléfono. Como recordatorio, su micrófono no se activará hasta que le toque su turno de hablar. Lo llamaremos por los últimos 4 dígitos de su número telefónico. Hay comentarios públicos presenciales. El micrófono está del lado derecho del salón. Buenos días a todos. Verónica Pardo de la Coalición de Recuperación de Recursos. Quiero expresar mi gratitud a la directora Wagner durante los últimos 3 años por su liderazgo durante este tiempo. Le agradecemos su experiencia y obviamente su pasión en cuanto al reciclado de material orgánico. Y también felicitamos a su personal por responder tan rápidamente a algunos de los programas recientes durante la transición y esperamos trabajar con ustedes para el desarrollo de SB 54 y varios otros puntos. Quise expresar mi agradecimiento. Gracias, Verónica. Agradecemos su participación constante, su alianza participante. Gracias por sus palabras tan amables. Judy Fairs del Condado de Nevada. También quiero expresar mi agradecimiento. Ustedes han sido muy acogedores en estas reuniones públicas. Agradezco su trabajo y veo toda una serie de leyes que se han aprobado en los últimos años. Es mucho y también para nosotros es mucho tener que asimilarlo todo en el Condado de Nevada. Puesto que somos un condado pequeño, yo percibo que tenemos ciertas dificultades y he estado tratando de ver cómo resolver nuestros problemas. Para nosotros, un problema importante es el CRB. No tenemos nada. Tenemos un centro donde se paga la redención y eso es en la estación de transferencia que queda de 20 a 45 minutos de la casa de todos. Y he estudiado las subvenciones para ver qué es posible, pero están diseñadas las subvenciones para condados grandes, grandes, no para condados pequeñitas como la nuestra. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? Que hiciéramos lo que hacen en Oregon, donde tienen cooperativas. ¿Cómo podemos lograrlo? Para las vecindades, las colonias pequeñas, para la gente pequeña que quieren tener un fondo para la universidad o lo que sea, pero necesitamos su ayuda para saber
cómo obtener los fondos para comenzar una cooperativa, porque Waste Management no basta. Tenemos un centro de reciclado nuevo solo porque se cayó el techo del ya existente, así que lo vamos a tener un tiempo muy breve hasta que tengamos una estación de transferencia, pero no podemos contar con eso y no tenemos un lugar donde se pueda pagar el envase o la redención. ¿Cómo lo logramos? La gente me pregunta, ¿qué hacen con todo ese dinero? 297 millones de dólares en un fondo. Ojalá y ustedes pudieran contestar esa pregunta. Agradezco mucho y el tiempo es perfecto para esto. La legislatura aprobó el año pasado SB 1013 por la senadora Atkins. Cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Pero el personal de Cal Recycle ha estado trabajando de manera diligente y una de las reformas que el 1013 propone son dos cosas importantes, entre muchas otras cosas, como la legislación del asambleísta Wood y también la SB 300 del senador Dodd. Y perdón por tantos números, pero muchos contenedores o envases de bebidas se están incorporando en el sistema, que es fantástico, desde botellas de vino hasta botellas de licores y los contenedores grandes de jugos. Y ese B1013 creó la capacidad de que los distribuidores o los vendedores puedan crear cooperativas de distribuidores. ¿Y eso qué es? Bueno, el sistema al que usted hizo referencia en Oregón es una cooperativa, pero es una compañía privada y ellos operan toda la infraestructura de reciclado de manera privada. En California el sistema es diferente. Tenemos varias compañías privadas que tienen centros donde aceptan los envases para canjearlos. Lo que hicimos fue suplementar eso en lugar de desaparecer la infraestructura existente. Creamos la oportunidad para que los minoristas que ya están establecidos con la infraestructura ya existente, crear una oportunidad para poder tener un sistema alternativa para que puedan llevar sus envases para canjearlos. Entonces, en lugar de tener un centro de reciclado que esté abierto un X número de horas a la semana y que funciona para el 70% del estado, para el 30% del estado que carece de esto, crear una infraestructura flexible donde pudiéramos tener estas ventas, donde se puede canjear el envase en una máquina automática o reciclado móvil, sería mejor. Entonces el condado de Nevada podrá unirse a otros vendedores minoristas en el condado o podrá crear una cooperativa para que no tengan que manejar de 20 a 40 minutos para poder eh, obtener el canje de los 100 contenedores que quizás únicamente pagan 50 centavos o 20 o $1 que, para que les den $1 o $2 al canjear todo el material. Sí, ese es un gran problema. Entonces, la senadora Atkins está viendo estas áreas del estado donde la estructura existente no funciona. Y queremos agradecer mucho a las tiendas, a los establecimientos por dar un paso adelante y para decir, nosotros queremos operar esto nosotros mismos y construir sistemas que funcionen para nuestros residentes, para nuestros clientes. Y esta reglamentación ya va a pasar por el proceso formal de formulación de reglas en los siguientes 2 semanas. Para el 2025 ya habrá un plan existente con CalRecycle y las cooperativas de estos distribuidores ya existirán con una solución. Gracias por la pregunta, es algo que me ha emocionado mucho. He trabajado en estas enmiendas en cuanto al reciclado durante la mayor parte de mi carrera, entonces estoy muy contenta de que esto ya sea una realidad. Y además la legislatura asignó fondos para ayudar a que los dealers puedan invertir en la infraestructura necesaria para hacerlo. Entonces, no es solo que las cooperativas van a existir, sino que las máquinas estas donde la gente puede canjear automáticamente su envase y los programas de reciclado móvil, pues serán parte de todas las oportunidades que este plan va a ofrecer para poder ayudar a estos lugares. Fantástico, maravilloso. Qué bueno que me hizo esa pregunta. Le agradezco la oportunidad de hablar de esto. También habló de poder dejar el- en una bolsa.
Dice usted que las, las máquinas automáticas pueden aceptar bolsas de plástico. Bueno, hay diferente tecnología y depende de la ubicación. Hay diferentes procesos dependiendo de la ubicación y cuáles son los distribuidores o las tiendas que se están reuniendo para trabajar juntos, pues dependerá qué es lo ideal para cada lugar. El lugar donde se puede dejar una bolsa, todas las bolsas de plástico y también las máquinas automáticas para canjear el envase, pues tienen diferentes costos asociados. Entonces, dependiendo de la ubicación y que de los dealers o de las tiendas están juntándose para trabajar, el plan se desarrollar para utilizar lo que ellos tienen, la realidad de cada lugar con diferentes costos. ¿Y cómo damos seguimiento a esto? ¿Voy a la oficina de la senadora Atkins o con ustedes? No, aquí en Cal Recycle, Zoe, la subdirectora Zoe Heller y Amy Cameron están supervisando el desarrollo de esto. Si ven en nuestro portal, van a ver que en las siguientes semanas estará ya la reglamentación y vamos a adentrarlos en la formulación formal de la normatividad. Ustedes pueden participar en esta formulación y escucharán que los otros interesados van a ofrecer sus comentarios sobre la normatividad y para cuando finalice el 2024 habremos ya adoptado la reglamentación, eso espero, y ya estaremos preparados para el 2025. Muchísimas gracias, eso nos va a ayudar mucho, mucho a nosotros porque hay gente de bajos ingresos que dependen del reciclado, como mi vecina abrió un fondo para financiar su educación de la universidad y todos los vecinos están contribuyendo. Ahora, en cuanto a las bolsas, la educación es muy importante. Creo que en el 2016 hubo educación, luego ya no se dio durante el COVID y ahora otra vez. Si yo voy a la tienda y la tienda simplemente la gente toma una bolsa de plástico para poner sus verduras y ni se detienen a pensar. Yo recién hice una presentación ante el Cabildo de Grass Valley pidiéndoles que trabajen con las tiendas, que eduquen al público y a los dependientes de las tiendas de que no tomen una bolsa de plástico tan fácilmente. No sé qué están haciendo ustedes a nivel estatal, pero a mí me parece que si se quiere reducir la basura, ahí es donde hacerlo, porque no hay donde reprocesar estas llantas, perdón, bolsas de plástico. ¿Cuándo y dónde vamos a tener un centro para procesar bolsas de plástico? Qué bueno que me hace esta pregunta. Estoy pensando, ¿quién es el asambleísta o es una ley del Senado? No me acuerdo ahorita. Hay un proyecto de ley que no recuerdo ahorita del miembro de la Asamblea, Benedict. No, creo que me equivoqué. La semana pasada se presentó una propuesta de legislación que va a prohibir las bolsas de plástico. Y no recuerdo ahorita quién fue que lo presentó. Sí lo vi, pero apenas ahora ya se está proponiendo esta ley, ¿verdad? Sí, y todavía tenemos que combatir en contra de la industria, ¿verdad? Sí, correcto. Hay un diálogo de importancia que ocurre cuando se aprueba legislación nueva en cuanto a cualquier iniciativa, pero los dueños de las tiendas de comestibles apoyan esta legislación. ¿Quién es? ¿Blakespear? Creo que quizás Blakespear. Bueno, bueno, sí, fue la senadora Blakespear. Sí, las tiendas de comestibles junto con la senadora Blakespear y el miembro de la Asamblea Bauer Kahn. Y para mí es muy importante. Tenemos liderazgo excepcional ahorita en la legislatura. Todos están muy de acuerdo en que se eliminen las bolsas de plástico por completo en California. Y las tiendas de comestibles apoyan completamente esto y comparten su frustración en cuanto a la dificultad de la infraestructura de reciclado. Entonces, o están patrocinando o apoyan fuertemente esto. Si yo veo esta ley y puedo obtener el nombre de la Asociación de Dueños de Tiendas de Comestible para poder
presionarlos a ellos también. Bueno, puede usted buscar en Google California Plastic Bag Bill, proyecto de ley sobre bolsas de plástico en California, y ahí yo creo que les dirá quiénes son los legisladores que lo patrocinan. Estoy segura de que las tiendas Safeway, que todos están respaldando esto. Sí, sí, todas las tiendas de comestibles apoyan fuertemente que se haga esta legislación. Gracias, gracias. Fue muy bueno poder verlos. Le agradezco. ¿Algún otro comentario del público en eh, el salón el día de hoy? ¿No? Bueno, vamos a pasar a los comentarios públicos por teléfono. Se activará su teléfono, perdón, se activará su micrófono cuando digamos los cuatro dígitos de su teléfono. Tenemos dos personas, el que tiene el 6607, por favor, active su micrófono. Adelante cuando esté listo. Después será el teléfono que termina en 3162. ¿Me escucha quien tiene el teléfono 6607? Vamos a darle un minuto por si está teniendo algún problema. Adelante, quien tiene el teléfono 3162. Soy Valerie Lake, trabajo para One Earth Recycling. Estamos súper emocionados sobre las subvenciones que mencionaron y espero que me puedan aclarar si los proyectos que se incluyen en estas subvenciones están limitados a, a la solución de reciclado móvil y la máquina automática para canjear envases de bebida, porque como que eso no queda claro. El reciclador tiene que tener soluciones y otras cosas se están considerando. Gracias por la pregunta. Yo les recomiendo que asista a la junta esta tarde y que haga la pregunta específicamente en cuanto a las subvenciones ahí, para que todas las personas a quienes le interesa una subvención se pueda beneficiar por su pregunta. Si no le molesta, ese sería el foro correcto para su pregunta. Muy bien, gracias. Y eso es todo en cuanto a los comentarios por teléfono. Bueno, no quiero retenerlos más tiempo. Sé que todos tienen una semana muy ocupada, pero como esta es mi última junta pública con Cal Recycle, quiero expresar mi agradecimiento y decirle adiós a todas las partes interesadas. Quiero subrayar cuán increíble ha sido esta experiencia para mí, el ser directora de esta organización tan increíble. Yo me uní a Cal Recycle en diciembre del 2020 cuando estábamos a la mitad del cierre por la pandemia y fueron momentos muy desafiantes para el Estado, para el planeta en general, y yo me uní a este departamento en un momento muy desafiante en cuanto a todas las cuestiones que tanto nos importan y me he sentido tan honrada, tan privilegiada, tan impresionada y también desafiada. Y también me he sentido como que he logrado algo al trabajar con este equipo increíble de personas. Cal Recycle ya consta de casi 1,000 empleados, con muchos empleados nuevos, muchos que llevan aquí ya décadas sin y algunos cuantos años. Y todos los empleados con quienes he tenido el placer de interactuar han aportado un 100% al trabajo y un 100% a la temática que nos importa tanto, que es un futuro de cero residuos, nuestra economía circular, nuestro combate contra el cambio climático. Y es, como les dije en mi correo electrónico, con un corazón lleno de pesar, pero también agradecido de que voy a dejar este puesto. Fue una decisión difícil para mí, pero fue la decisión correcta para mí en este momento de mi vida y lo que mi familia necesita ahorita. No lo iba a hacer, pero creo que sí vale la pena después de tantas conversaciones durante un fin de semana tan largo. Yo típicamente no participo en contestar a rumores, pero no me obligaron a dejar mi puesto. Yo había hablado con la oficina del gobernador sobre
situaciones que están ocurriendo en mi vida personal. Mi familia me necesita en casa ahorita y no lo iba a mencionar debido, pero lo que está pasando en mi familia y con mis hijos, pues por ellos pensé que valía la pena mencionarlo y sabía que había algunos rumores que andaban circulando en la última semana. Así que les agradezco a todos ustedes que están aquí, que están participando, que están trabajando para hacer que California sea un mejor lugar en cada uno de los rincones del estado. Muchísimas gracias por trabajar junto conmigo en los últimos 3 años. Verdaderamente he disfrutado el ser parte de este departamento. Me he sentido tan realizado de poder ser parte de la administración desde los últimos 5 años. Mis 27 años de servicio al estado de California han sido tan increíbles, tan maravillosos, tan asombrosos. Y ha sido una carrera muy que me ha hecho sentir muy realizada. Espero poder participar con ustedes en algún momento en el futuro. Gracias por todo su trabajo en alianza durante los últimos 3 años, 5 años y algunos de ustedes más de 20 años. Espero verlos nuevamente en el futuro. Gracias.